A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Estamos a poquitos días de conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y no es una fecha que se tiene que conmemorar solamente por el hecho de ser mujeres, sino por todo lo que implica y toda la historia que viene detrás de esa fecha. Más allá de las situaciones de conmemoración frente a las felicitaciones que se pueden recibir en esos momentos, es importante analizar el por qué la mujer tiene un espacio tan importante en la sociedad, cuáles han sido los roles que ella ha ido cumpliendo a lo largo de la historia y cómo ha tenido que irse abriendo paso en una sociedad en donde se prioriza sobre todo el ámbito masculino, en donde la mujer no es bien recibida, por ejemplo, en espacios de trabajo, en espacios laborales, y muchas veces se sujeta a abusos, a maltratos y a situaciones de violencia. Hoy, en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente, vamos a hablar justamente sobre la violencia de género. ¿Qué es esta? ¿Por qué se produce? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Y qué hacer? ¿Qué pueden hacer aquellas mujeres que están siendo víctimas de estas situaciones para detenerla, para enfrentarla, más allá de juzgarla, más allá de pensar que es una situación de debilidad nada más? ¿Cómo se puede identificar este tipo de actos y cómo se tiene que dejar de normalizar también estas situaciones para que la mujer pueda vivir en un espacio de tranquilidad, en un espacio de salud emocional, de salud física, que va a redundar no solamente en su bienestar personal, sino también en el bienestar de las personas que están a su alrededor? Bienvenidas a este programa, bienvenidos también ustedes. Y hoy, para hablar justamente de este tema, contamos con la presencia de la doctora Graciela Ramírez. Ella es psicóloga clínica y es especialista justamente en estos temas de género. Graciela, qué gusto tenerte hoy en este programa. Muchísimas gracias y qué tema importante. Sí, qué tema tan importante poder hablar contigo, que eres una especialista en esta área. Cuéntanos, Graciela, un poquito, ¿cómo se define a la violencia de género? Bueno, la violencia de género es toda acción que genere malestar, que genere vulnerabilidad e indefensión a una mujer por el hecho de serlo. Esa es la parte interesante. Son distintos tipos de violencia, pero cuyo origen es el hecho de ser mujeres. Entonces va desde el acoso callejero que vivimos día a día, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia sexual, amparadas en el hecho de que somos mujeres, en una diferencia, digamos, de poder, en un sobrecargo de poder de un género sobre el otro, minimizando a las mujeres a favor, digamos, de sostener un sistema donde las mujeres cumplimos roles determinados y aquellas mujeres que no cumplen con estos roles determinados son aquellas susceptibles de ser violentadas. Y también aquellas que tratan de encajar en estos roles, o que se les impone encajar justamente en ellos. Porque hemos crecido con la idea de encajar en estos roles y como son roles estereotipados, es muy poco probable que encajemos, sino que las mujeres somos tan distintas, tan únicas, cada una de nosotras. Y claro, estoy pensando en chicas jovencitas, por ejemplo, en el tema estético, en el tema de ser madres. Se nos pide que cumplamos un rol determinado y no todas deseamos, no todas podemos, y justamente muchas veces somos juzgadas por el no poder, por el no desear. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud son muy altas en torno a la violencia que las mujeres reciben, como tú dices bien, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Aproximadamente el 30% de mujeres relatan que en algún momento de su vida han sido víctimas de un tipo de violencia. Y esa violencia se naturaliza mucho más en las relaciones de pareja, ¿es así? Sí, justamente lo que tú dices, las cifras de prevalencia mundial se han sostenido en los últimos años y es en promedio el 30%. Aquí en el Ecuador va del 34 al 38% las mujeres que dicen que en algún momento de su vida han sufrido alguna forma de violencia, y la mayoría de ellas por sus parejas y por sus exparejas. Esa es la parte interesante. Como tú dices, la violencia de género se puede dar en el ámbito público, el acoso, el tema laboral que tú nombrabas, pero la violencia de género es muy representativa en el ámbito privado, donde las mujeres
supuestamente deben sentir protección, acogida, desde el lugar seguro, es justamente en sus hogares donde no están seguras. Y es justamente que muchas parejas y exparejas, hago esta mención porque es lo que puede llevar incluso a un femicidio, claro, justamente les agreden por el hecho de no cumplir con ciertos roles, el famoso crimen pasional que luego se transformó en femicidio, el hecho de no satisfacer, digamos, ciertas posiciones de esas parejas, la crianza de los hijos, el tema económico, el tema sexual. Hay varios elementos que se confabulan para que una mujer se sienta insegura en su propia casa. ¿Qué ocurre? Porque vemos también con mucha mayor recurrencia el hecho de mujeres jovencitas que están en relaciones de pareja que no son de convivencia necesariamente, son sus novios, por ejemplo, quienes ejercen violencia que de alguna manera en años anteriores, creo yo, o no se visibilizaba o posiblemente no se daba, era como... no quiero decir la palabra normal porque no es normal, pero era como más común, digamos así, ver estas situaciones de violencia en el contexto ya del matrimonio, de la vida de pareja como tal. Pero ahora, ¿por qué vemos eso también en el contexto de interrelaciones a veces con adolescentes o con chicas muy jóvenes de 20, 21 años que están viviendo este tipo de situaciones? Es interesante porque la violencia tiene distintas caras, va cambiando con los años, y el tema de la virtualidad ha hecho que se evidencie otras formas de violencia, como por ejemplo este control permanente de dónde estás, con quién estás, los lugares, las horas, inclusive esta cosa de los estados en lo inmediato, no tengo que ver lo que estás haciendo, ha generado que muchas chicas denominen estas famosas relaciones tóxicas. A mí personalmente no me gusta el término, claro, pero se usa mucho entre la gente joven y es otra forma de dominación, es otra forma de poder, esa misma que se da en la convivencia, pero en cambio en los espacios que las chicas frecuentan, los amigos que tienen. Entonces sí es interesante pensar cómo muchas situaciones yo creo que se han visibilizado más que no existían en otro momento. Creo que siempre existió este chico que en un inicio es protector, es seductor y te dice yo quiero que sepas que me hagas saber que llegaste bien a la casa, y luego empieza a cambiar y te dice normalmente en el bus te haces 45 minutos, hoy te hiciste 1 hora, ¿a dónde te fuiste? ¿Con quién te fuiste? Pero ahora las mujeres están mucho más empoderadas y visibilizan y se dan cuenta. Y una chica le dice a la otra amiga como, oye, ¿y por qué tiene todas tus claves del teléfono, de las redes sociales? ¿Por qué tienes siempre que reportarle en dónde estás? Y se empieza a visibilizar. Pero no ocurre lo que tú dices en muchos casos, ¿no? El hecho de empoderarse y de decir, a ver, alto, o sea, no quiero que no quiero que me controles, o quiero tener también un espacio de libertad, que no significa que voy a hacer otras cosas, sino que simplemente es mi espacio, el espacio para tener amigos, para tener amigas y poder compartir en ellos. Porque muchas veces se juzga, es bien fácil desde afuera juzgar a las personas que están siendo víctimas de violencia, como decir, pero es que, ¿por qué te dejas? ¿Por qué no te rebelas? ¿Por qué no terminas esa relación? ¿Qué hace que una mujer se quede y permanezca en ese círculo de violencia? Es súper importante lo que dices, Eli, incluso pensando en la violencia psicológica, porque es sistemática, es paulatina. No es algo que se muestra de un minuto al otro y las chicas pueden evidenciarlo fácilmente. Es esto que te decía de, me gustaría que pases en mi cumpleaños solo conmigo, pero es que te quiero tanto que quiero que estemos solo los dos. Suena bien, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo dices, no, pero te voy alejando de tu familia poco a poco, te voy alejando de tus otras amistades poco a poco. Ya no es tan bonito esa frase de quiero que estés solo conmigo un día X. Y las chicas, la palabra que tú usaste es la correcta, han naturalizado, y una duda de sus percepciones, duda de su intuición, y dicen, no, bueno, tal vez estoy exagerando, ¿no? Él en realidad me llama a cada rato porque se preocupa de dónde estoy, no me quiere invitar a ciertos espacios, no porque tenga otra pareja, sino por protegerme. Entonces la naturalización hace que las personas duden de situaciones que ya muestran, digamos, evidencia de volverse violentas, porque es muy raro que una mujer pida ayuda, denuncie, busque terapia en el primer evento de violencia. Es muy, muy, muy raro, muy esporádico. Es la acumulación de eventos de violencia. Es cuando las mujeres dicen, claro, la primera vez me jaloneó del brazo, me retuvo para que no me vaya, la siguiente vez ya me moreteó un ojo, la siguiente vez ya usó amenazas. Entonces recién ahí dicen, claro, vienen un montón de señales previas que yo naturalicé, y que la gente dice como, ¿y por qué no avisaste? Porque no me di cuenta, pues, porque estuve en la seducción de esta violencia, donde también hay una ganancia
tú eres la única, nunca te voy a dejar, nadie te va a querer como yo, y una empieza a naturalizar esas situaciones. Y como tú dices, esta escalada va justamente desde esta violencia que se ejerce primero de manera psicológica, sí, con estos controles sutiles, enmascarados de preocupación, enmascarados, sí, de amor, y después va necesariamente, siempre va a ocurrir eso, va a ascender a una violencia física después y después a una violencia mucho mayor. ¿Siempre es esa la secuencia o no necesariamente ocurre así? No necesariamente, pero en los casos donde nosotros, incluso en investigaciones más amplias que hemos hecho en la universidad, en todos los casos donde hubo violencia física, hubo previamente violencia psicológica, o sea, se pudo haber prevenido. Hay casos que quedan, entre comillas, solamente en violencia psicológica, como que fuera algo más ligero, pero hubo, por ejemplo, amenazas a la vida. Y el siguiente paso es directamente el femicidio. Sí ha habido casos donde es como... O sea, no necesariamente vivió esas situaciones de agresividad. Hay comorbilidad, digamos, entre las violencias. Normalmente no aparecen solas, pero no hay un orden determinado. Lo más común, eso sí, es que se vaya acumulando tensión verbal, psicológica, económica, y de ahí empiecen otras formas de violencia. Pero para mí la violencia psicológica es una de las más peligrosas porque es algo así como una olla de presión. Y muchas veces explota de una forma incontrolable y se han dado femicidios. Y lo que tú dijiste una palabra que creo que es fundamental para que las personas puedan entender esto, ¿no? Dijiste, es solamente. Y yo entiendo que es ese solamente, sí, como las personas, sí, las mujeres lo visualizan. Es que solamente se enojó, solamente no me permitió ir a este lado, solamente me dijo eso. Y cuando empiezas a indagar, eso solamente, como tú dices, hay algo detrás que es tan grande que le va, de alguna manera podríamos decir, invalidando a la persona también para darse cuenta de poder frenar esa situación en un momento determinado. Lo que pasa es que ese solamente ha producido que no solo la víctima, sino las personas de alrededor justamente naturalicen, pero qué exageradas que son las mujeres, ahora ya no se les puede mirar en la calle porque te denuncian por acoso, pero yo solamente le dije que no sé, no me gustaba cómo se vestía y cómo se veía y le denigré sobre su físico, sobre sus creencias. Entonces eso no es violencia. O yo solamente no le hablo, me acuerdo de esta discusión tuvimos en algún momento con un asambleísta en la Comisión de Justicia, yo solamente no le hablo algunas semanas. Entonces ignorarle no es una forma de violencia, o sea, cuando ya vienen con el ojo moreteado, ahí sí es una forma de violencia. Entonces uno se da cuenta que pequeñas conductas que se pueden pasar en el día a día se van acumulando y después vienen las amenazas y viene la sensación de indefensión, porque solamente, no le he dicho palabras soeces, pero he manipulado, porque en la violencia psicológica está la manipulación, he manipulado para que ya no vea a sus familiares, para que ya no vea a sus amigos, he manipulado para que piense que la universidad tal vez no es tan importante como estar en casa. Entonces, esa es la parte interesante, que la violencia psicológica no es solo los insultos, es desdén, es manipulación, es excesivo control, pero yo siempre le digo a la gente, y creo que es una de las cosas más importantes que se debe discutir, que los agresores son manipuladores, son seductores, son lindísimos, o sea, son gente que a veces, hijos sanos del patriarcado, decimos, no son tipos miedosos, perversos, no, son tipos súper simpáticos que los trabajos les va muy bien, pero que en el momento de encontrar una relación par en la pareja, ahí es donde ejercen poder, probablemente replicando otras situaciones de violencia que también se viven en otros ámbitos, pero es en la pareja donde ejercen esa relación de poder. Ahora, cuando estableces esta relación de pareja, porque a veces también se empiezan a etiquetar tanto a las personas también, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, bueno, es que este tipo de mujeres o estas características de mujeres son las proclives a eso. Pero no necesariamente ocurre eso. Tú puedes mirar mujeres, tú hablabas del empoderamiento, mujeres muy empoderadas, por ejemplo, en el ámbito laboral, aparentemente muy seguras de sí mismas, pero que viven estas situaciones dentro de pareja y que no necesariamente combina lo uno con lo otro, o se tendría que entender que es así. Sí. Totalmente de acuerdo con esta apreciación tuya, porque tú sabes, en la psicología uno recibe pacientes súper diferentes, ¿no? De distintos ámbitos socioeconómicos, culturales, y resulta que hay mujeres que han logrado estudios superiores, un estatus, y sin embargo en la relación de pareja
han naturalizado esa dominación y son los hombres, entre comillas, cabeza de hogar, los que manejan todo el tema económico, por ejemplo. Así ellas tengan mayores ingresos, son ellos los que manejan el tema económico, no les permiten obrar con libertad en sus estudios, en su trabajo. Entonces, yo creo que hay condiciones de vulnerabilidad que sí hacen que una mujer esté más proclive a vivir violencia. La pobreza, por ejemplo, los hijos, el estatus socioeconómico en general, la dependencia económica sí es un agravante. O sea, es mucho más probable que una mujer en una situación humilde esté dependiendo económicamente de una pareja. Pero las mujeres que están en un estatus medio o que han tenido estudios o que tienen un trabajo no se salvan de esa violencia porque está en todas partes, con caras diferentes. Tal vez ellas no sean las que viven justamente estos golpes, en la mayoría de los casos, hay casos que sí, pero sí son mujeres que tapan, digamos, esta vida de pareja violenta para poder calzar socialmente en otros ámbitos, incluso de poder también, de trabajo, de qué sé yo. Y cuando tú dices el tapar eso, entonces tiene que ver también mucho con la vergüenza. Por supuesto. A la mujer le puede dar en un momento determinado vergüenza de enfrentar su situación y también de enfrentar lo que se viene, sí. Porque de pronto sí te das cuenta que estás en una situación de violencia, te das cuenta que estás en una relación que no está funcionando apropiadamente, pero viene luego el segundo paso, ¿no? Sí. Termino con eso y cómo enfrento a la sociedad que me va a juzgar frente a la ruptura. Totalmente, porque muchas de estas mujeres, como tú dices, a pesar de que ya se dan cuenta de que hay situaciones de riesgo, situaciones de violencia, tienen mucho miedo de la mirada social, del juzgamiento, porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados y acostumbradas a regresar la mirada sobre la víctima. Cómo se divorcia y les deja a los hijos sin papá, pero bueno, le ha pegado un par de veces, pero es un buen proveedor, es un buen papá. ¿Y qué vas a hacer tú sola, divorciada? O de pronto, nunca te ha pegado. Nunca te ha pegado, claro. Solo te ha insultado, ¿no es cierto? Solo te controla todo, pero nunca te ha pegado. O, claro, no aporta, por ejemplo, económicamente, pero al menos no se fue. Esta frase que te digo es de una paciente de esta semana. Sí. Que la gente le dice, bueno, tu ex no aporta económicamente como debería legalmente hacerlo, pero por lo menos no se fue. Entonces es como que a las mujeres se nos culpabiliza, se nos revictimiza permanentemente por el hecho de inclusive querer salir de este sistema de violencia. No se diga donde hay casos donde ya corresponde las denuncias y cosas por el estilo, encontrarse con un funcionaria pública que le dice, ay, pero qué exageradas que son estas feministas, ya vamos otra vez. Yo me he topado con fiscales que me han dicho así mirando, y yo no le creo. No le creo a la chica que dice que le ha pegado. Mire, pero hay el examen médico, el psicológico, el esto. No, yo no les creo. A las feministas son exageradas. Ahora no hay cómo decirles nada. Hombres y mujeres. O sea, entonces, se van a los extremos. Se van a los extremos. Entonces, muchas víctimas que están en situaciones delicadas dicen, ¿para qué voy a denunciar si igual no me van a creer? Y si igual tengo que económicamente siempre verme con esta persona para las pensiones, visitas, y hay amenazas, mejores evitar y me aguanto. Y frente a eso, porque justamente has topado este otro tema que conversábamos para hacer la entrevista, ¿qué pasa con las leyes? ¿Qué leyes tenemos nosotros que nos protejan de alguna manera en ese sentido? Bueno, tenemos como el marco grande, que es el Código Orgánico Integral Penal, aprobado en el 2014, donde se reconoce la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual, ¿no? O sea, con otros detalles, elementos como la violencia ginecobstétrica, la violencia patrimonial, etcétera. Entonces, es una ley amplia, donde hay un capítulo, digamos, que se refiere a los delitos contra la mujer y la familia, así se los denomina. La parte interesante es que ahora hay una ley también expedida hace poco tiempo, que es la Ley de Erradicación y Prevención de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, es una ley específica, es como aterrizar el gran paraguas del Código Orgánico Integral Penal en una ley específica que nos beneficia a las mujeres. Es una ley que va desde quienes son sujetos de protección, o sea, toda mujer en cualquier situación, independientemente de su estatus de movilidad humana. Por ejemplo, es una cosa interesante, no importa que no tengas papeles, estoy pensando en las mujeres que están migrando, no importa, la ley te protege igual. O sea, no pueden agredirte igual de ninguna manera. Va desde el reconocimiento de las violencias hasta todo un sistema de protección. Esa es la parte interesante, que esta ley insta a todas las instituciones públicas y privadas a generar un sistema de protección, especialmente las públicas, ¿no es cierto? O sea, como puede ingresar un caso a través del Ministerio de Educación, puede ingresar un caso a través del Ministerio de Salud, que están conectados con Fiscalía, con ministerios, con distintos espacios, y se genera todo un sistema que busca en algún momento erradicar la violencia.
Entonces yo sé que en la política pública suena ilusorio, suena ideal y erradicar la violencia, pero todos podemos hacer pequeñas cosas en el día a día como para poder erradicar en algún momento o disminuir mayoritariamente esta violencia. Esta ley reconoce las distintas formas de violencia. Para los psicólogos, en esta ley hay una ganancia, por ejemplo, en la parte de violencia psicológica, porque en el COIP la violencia está graduada como leve, moderada, grave, y el daño psicológico leve, moderado, grave. Entonces, los psicólogos a veces decimos el daño es un daño integral. Las personas son tan diferentes que un evento pequeño de violencia puede ser letal para una persona, y puede haber otras personas que han estado acumulando eventos de violencia y aún así no muestran la misma sintomatología. Entonces la idea del daño integral, que ya está considerado en esta ley, por ejemplo, es súper importante. En esta nueva ley que aterriza el sistema, o sea, es como ya en el COIP dice que estas son violencias, hemos nombrado las violencias. En esta ley, en cambio, dice, a ver, tales personas tienen que atender, tales personas se tienen que asociar en un sistema, tales personas tienen obligatoriedad de denunciar, por ejemplo, todo servidor y servidora pública, los profesionales de la salud que acogemos los casos, en las instituciones educativas. Entonces, es una ley que no se queda solamente en el propósito, sino que empieza a marcar los caminos para que se cumpla. Sabemos que eso no pasa, sabemos que toda ley es perfectible. Las personas que estuvimos de alguna manera detrás de la discusión de esta ley, sabemos que hay vacíos, no es que se la defienda a capa y espada, sino que es lo que tenemos y tenemos que hacerla cumplir, tenemos que hacer que estos sistemas se oficialicen, porque a veces las instituciones dicen sí, lo vamos a hacer, pero no lo hacen. Y primero, antes de hacerla cumplir, es el hecho de que conozcamos, ¿no? Claro. Y eso no se conoce en realidad. Que conozcamos esta ley, que obviamente está en todas las redes sociales y las páginas de la Asamblea, del Consejo de Protección de Derechos. Está en Google, se puede encontrar fácilmente la ley. Entonces ahí uno encuentra en qué instancias corresponde hacer una denuncia, dice en dónde hacer la denuncia, que si corresponde en Consejo de la Judicatura, que si corresponde en Fiscalía, porque hay una diferencia entre la contravención y el delito, dependiendo justamente el tipo de violencia, donde nos habla, por ejemplo, de medidas de protección emergente. Eso es algo que las mujeres no saben, que una Junta de Protección de Derechos puede otorgar una medida de protección emergente rápidamente antes de que se dé todo el proceso legal en Fiscalía, que son procesos de meses, de años muchas veces, pero la mujer con su boleta de auxilio ya está medianamente protegida. Entonces hay que conocer esta ley, incluso para criticarle a la ley, porque es lo que hay que hacer. Como colegio de psicólogos, habemos algunas personas representantes como veedores ciudadanos del cumplimiento de la ley, y nos damos cuenta de las falencias y estamos estudiando, trabajando, haciendo análisis de casos, distintas cosas para velar por el cumplimiento de la ley. Pero no se puede si es que las mujeres no la leemos, no la conocemos, no sabemos diferenciar estas formas de violencia que estamos viviendo cada día y a dónde acudir, porque a veces no voy a acudir a la fiscalía, no quiero denunciar, tengo miedo. Primero me acudo a una amiga, acudo a un profesional de salud para que me explique, y ahí sí puedo denunciar. O sea, hay distintos caminos, pero esta ley, para mí, lo positivo, a pesar de las falencias, es que aterriza en un sistema que no siempre se cumple, pero en un sistema que debería cumplirse, la protección contra las mujeres, para las mujeres. Qué interesante. Y lo que hemos hablado el día de hoy creo que es fundamental. Es fundamental no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, para padres de mujeres que tal vez están viviendo esta situación, para hijos de madres que posiblemente viven esa situación. La violencia contra la mujer no es algo aislado, no es un hecho que lo podemos encontrar de vez en cuando, o no es algo que se tiene que tapar y minimizar. Es algo que tenemos que visualizarlo, porque no solamente es el hecho, yo decía al inicio del programa, de cómo le afecta a la mujer, sino también es el hecho de cómo eso afecta a la familia, porque esa mujer que posiblemente está siendo víctima de una violencia contra ella, está afectándose también sus hijos, está afectando su familia, y eso hay que empezar a cambiarlo. Si nosotros queremos una sociedad más sana emocionalmente, si queremos una sociedad más armónica, donde evitemos todas estas situaciones de abuso, de agresividad, de violencia, tenemos que partir justamente desde aquellas personas que son más vulnerables, y en este caso, las mujeres. Gracias por habernos acompañado a esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos, como siempre, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook en SEADI Psicología. Pueden revisar este programa y compartirlo con las demás personas a través de YouTube en Telesuceso Psicolife, y también a través de nuestra cuenta de Instagram en Psicolife SC. Hasta una próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife